el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 17 de julio, día 198 de este viaje de fe emocionantísimo por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es cuando Dios guarda silencio. Hay momentos en la vida en lo que lo más difícil no es la prueba, sino el silencio de Dios en medio de ella. Oras, pero no hay respuesta. Ayunas, pero no ves cambios. Buscas señales y solo encuentras el eco de tus pensamientos. Es entonces cuando surge esa pregunta que aparece 4 veces en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? Y este es el clamor de muchos que creen en Dios, pero que se silencian por miedo a parecer débiles. Pero David no lo hizo. Este salmo nos muestra que la fe verdadera no reprime el dolor, lo redime. Porque a veces Dios guarda silencio y no es porque Él esté lejos, sino porque Él confía en lo que está formando en ti. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, aférrate a su carácter. Él sigue siendo fiel aunque no esté hablando. Las lecturas del día de hoy nos revelan cómo Dios también se manifiesta en lo oculto, en lo pequeño, en lo aparentemente silencioso. Leeremos Primera de Crónicas, capítulo 24, versos del 1 al capítulo 26, verso 11, donde nos muestra que aún en tareas invisibles, como el ser portero o como ser músico por turnos, tienen un valor eterno cuando se hacen cerca de la presencia de Dios. Obed-Edom y sus hijos no predicaron, no profetizaron, pero vivieron pegados a la gloria de Dios. Y Dios puede estar obrando en tu vida sin hacer ruido. Luego leeremos Romanos capítulo 4, versos del 1 al 12, donde Pablo nos recuerda que Abraham fue declarado justo, no por obras, sino por fe. Una fe que creyó incluso cuando no había promesa cumplida, ni había descendencia, ni una explicación lógica. Creer en medio del silencio es la forma más pura de la fe. Luego leeremos el Salmo 13. Un salmo que comienza con queja, pero termina en confianza. David dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Cantaré porque Él es bueno. Ese pero lo cambia todo, porque la adoración en medio del dolor es el sonido más poderoso del cielo. Y sabes, me escribió una de las oyentes fieles, Emi, que me hizo ver algo precioso sobre los salmos. Ella me escribió diciéndome, Wendy, estamos volviendo a leer los Salmos y ahora que conozco mejor la historia de David en Samuel y en Reyes, cada uno cobra un nuevo sentido. Entonces, leerlos desde otra perspectiva y con más información hace que pueda entender cada palabra mucho mejor. Y es cierto, la palabra es como una sinfonía que se revela en capas. Mientras más caminas con Dios, más rica se vuelve su voz. Entonces, al leer los salmos, ya sabemos la historia, cuál es el trasfondo, cuál es el contexto, y podemos acercarnos más a la palabra de Dios. En el episodio de hoy nos sumergiremos en uno de los salmos breves, pero intensos emocionalmente, el Salmo 13, donde David clama, ¿hasta cuándo, Señor? Y ese es un grito en medio de la cueva, es una súplica en medio del silencio de Dios, que nos recuerda que la fe no es la ausencia de preguntas, es seguir creyendo incluso cuando no hay respuestas. Y por último leeremos Proverbios capítulo 19, versos del 15 al 16, donde se nos llama a levantarnos, a trabajar, a vencer la pereza. Aun cuando parece que Dios está en silencio, nuestra obediencia sigue siendo una señal de amor. Antes de empezar este estudio, quiero compartirte un testimonio que me conmovió profundamente. Carly es una venezolana que vive en Chile y ella decidió hacerse unos exámenes médicos de rutina. El diagnóstico inicial fue prediabetes, pero su reacción fue todo menos temor.
En lugar de llenarse de miedo, ella le dio gracias a Dios, creyendo que Él le hablaba con amor, invitándola a cuidar su cuerpo y a cuidar su salud. Comenzó a ejercitarse con alegría, a alimentarse mejor, a seguir aferrada a su rutina de la lectura bíblica y a este podcast cada mañana. Días después, el médico la llamó para decirle que hubo un error en los rangos, que no tenía prediabetes. Pero Carly ya había entendido el mensaje. Dios no me estaba asustando, ella dice, me estaba formando. Yo sentí que Él me decía, sigue sin temer, permanece en mí como yo permanezco en ti. Gracias, Carly, por recordarnos que incluso el silencio de Dios puede ser una alerta de amor, que cuando parece que no responde, en realidad nos está guiando desde adentro. Ahora sí, acompáñenme en una oración. Señor, gracias por esos silencios que no castigan, sino que nos forman, que nos enseñan. Gracias por las preguntas que nos hacen buscarte más profundamente. Hoy, como David, queremos decir, aunque no entendamos este aparente silencio, confiamos en tu amor. Devuélvenos el brillo en los ojos, no con respuestas, sino con tu presencia. Enséñanos a adorarte mientras esperamos, aun cuando sintamos dolor, a obedecer aunque no veamos, a confiar sin garantías. Nosotros creemos que tú eres bueno y que tú estás en control de todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familias entre los descendientes de Eleazar. Todas las áreas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esier, la decimoctava a Fisés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaya, la 24ª a Masías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de las familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jeedías. De los descendientes de Rabaías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jahat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe, Amarías fue el segundo,
Jaziel el tercero y Sacamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaya. De los descendientes de Micaya, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaya. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jasías, los líderes fueron Beno, Soham, Zacur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder, Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias, al igual que los descendientes de Aarón, que se le asignaron responsabilidades por medio del sorteo sagrado, sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias de los sacerdotes y de los levitas. Primera de Crónicas, capítulo 25. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán, de Jedutum, para proclamar los mensajes de Dios, acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutum estaban Gedalías, Seri, Jesasías, Simeí, Hasabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Jedutum, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Jos Becasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 13 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para turnos de servicio mediante el sorteo sagrado sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José del clan de Asaf y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Gedalías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera a Zacur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Seri y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima a Simeí y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera a Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta a Hananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima a Jos Becasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava a Anani y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima primera a Otir y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima segunda a
Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes. La 23ª, a Masayot y a 12 de sus hijos y parientes. La 24ª, a Romanti Eser y a 12 de sus hijos y parientes. Primera de Crónicas, capítulo 26. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Gedial el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Jonán el sexto y Elio Enai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Paultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabat. Sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselamías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó Simri jefes de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Hilcías el segundo, Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que sirvieron como porteros sumaban 13 en total. Hasta ahí. En medio de estos interminables nombres, a veces nosotros creemos que nuestras tareas espirituales solo cuentan si son visibles, si son llamativas o si mueven multitudes. Pero en estos capítulos de Crónicas, el Espíritu Santo nos deja ver algo poderoso escondido en medio de estas listas y turnos sacerdotales. Dios no olvida a quien sirve con fidelidad, aunque parezca una tarea de detrás del telón. Cuando tu nombre aparece en la lista de Dios, ya no necesitas estar en la primera plana de nadie. David, en la recta final de su reinado, estaba preparando todo para la construcción del templo que edificaría su hijo Salomón. Y como parte de esta preparación, él organiza a los levitas, organiza a los sacerdotes y los pone según sus funciones específicas. Es en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 6, que se nos dice que se anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Imelec, del hijo de Abiatar, y de los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. Lo que nos muestra que Dios no solo ve tu corazón, Él también lleva un registro de tu fidelidad. Mientras tú oras, mientras tú sirves, mientras tú limpias, mientras tú consuelas a otros, mientras tú enseñas, mientras tú donas en silencio y lo haces cuando nadie te ve, Dios anota tu nombre. Tú no necesitas un escenario, tú no necesitas una constancia, tú no necesitas una foto para que todos te miren. Tú solo necesitas que Dios lo anote, que Dios lo registre. La gente puede olvidarse tu nombre, pero Dios jamás olvidará tu obediencia. Cada turno representaba una oportunidad. No todos servían a la vez, pero todos estaban preparados. Qué lección, ¿verdad? Para esta generación tan impaciente en la que vivimos, Dios no se mueve por ansiedad. Él se mueve por propósito. Y en Primera de Crónicas, capítulo 25, se nos habla de los músicos que eran dirigidos por Asaf. Asaf, que es el autor de varios de los salmos. Emán y Jedutún, quienes profetizaban al son del arpa y de la lira. Ellos no eran meros artistas, estaban ministrando la presencia de Dios. Y Primera de Crónicas, capítulo 26, nos muestra a los porteros, que eran seleccionados con el mismo cuidado que los sacerdotes. ¿Qué nos enseña esto? Que para Dios no hay un servicio pequeño. Cuando tú le sirves a un Dios grande, Él siempre te recompensa. No desprecies tu lugar en la historia. En el reino de Dios, la obediencia pesa más que la visibilidad. Y en Primera de Crónicas, capítulo 26,
quiero hablarte sobre el momento en el que la presencia de Dios forma generaciones. A veces cuando Dios bendice una vida, no se detiene ahí. Él bendice también la descendencia. ¿Ya sabes de quién te estoy hablando? De Obed-Edom. Obed-Edom es mencionado en los versos del 4 al 8. Cuando Dios bendice tu descendencia, Él bendice tu casa y las generaciones que vendrán. Y eso es exactamente lo que vemos en la historia de Obed-Edom, uno de los personajes más fascinantes, pero también más discretos del Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 26 se nos habla de los porteros del templo, y entre ellos estaban los hijos descendientes de Obed-Edom. Y ellos ocupaban un lugar destacado, nos dice el verso 6. Obed-Edom tuvo hijos muy capaces, competentes para el trabajo, y la Biblia nos dice que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Aquí la palabra clave no solamente es capaces, sino que ellos también tuvieron autoridad, tuvieron discernimiento, tuvieron liderazgo, tuvieron fuerza espiritual. ¿Cómo fue que esta familia desarrolló tal carácter? La respuesta no está en sus genes. La respuesta está en su proximidad con la presencia de Dios. Obed-Edom, el padre de esa familia, fue el que hospedó la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios en su casa. Y eso lo leímos en Primera de Crónicas capítulo 13. Obed-Edom fue un hombre que recibió el arca del pacto en su casa durante 3 meses. Y cuando David tuvo temor de llevarla a Jerusalén, la Biblia nos dice en Primera de Crónicas capítulo 13, verso 14, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom y el Señor bendijo a su casa y todo lo que tenía. Esa bendición no fue solo material, fue una transformación generacional, porque la presencia de Dios no dejó su hogar igual. ¿Y sabes qué? Eso también va a suceder en tu familia. Tú estás cerca de la presencia de Dios, tu hogar no va a ser igual. De hecho, después de estos 3 meses que estuvo la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, nunca más él quiso alejarse del lugar donde el arca estaría. Se convirtió en portero, se convirtió en músico y por último, por siervo en el templo. Y sus hijos también, porque lo que nosotros hacemos modela lo que hace la siguiente generación. Los hijos de Obed-Edom vieron el ejemplo en él y dijeron, vamos a seguirlo, vamos a imitarlo. Cuando tú haces de la presencia de Dios tu hogar, tu linaje, tu familia, también empieza a caminar en el propósito de Dios. Que los hijos de Obed-Edom fueran nombrados como porteros del templo no era poca cosa. En el antiguo Israel, los porteros eran los guardianes del acceso a la adoración. Tenían que estar en santidad, tenían que estar atentos, tenían que ser dispuestos, porque ellos resguardaban lo más valioso, la presencia del Altísimo. Así que estos hijos de Obed-Edom aprendieron desde pequeños que el mayor honor no es subir a un trono, sino estar cerca de la gloria de Dios. Tu legado no se mide por lo que tú dejas atrás, sino por quién eres capaz de levantar para continuar lo que tú empezaste. Obed-Edom no dejó un negocio familiar, él dejó una generación marcada por la presencia de Dios. Haz de tu casa un lugar donde habita la presencia de Dios, no solo donde se habla de Dios, sino un lugar donde se siente a Dios. Tus hijos no imitan tus palabras, tus hijos imitan tu ejemplo. Nunca subestimes tus pequeños servicios. Obed-Edom fue portero, pero desde la puerta vivió cerca del arca. Dios honra a quienes se posicionan con fidelidad, no con títulos. Y voy a decirle algo a los padres: inviertan en su legado espiritual. ¿Qué pasaría si te preocuparas más por dejarle a tus hijos la fe que profesas más que la herencia que acumulas? Obed-Edom no fue famoso, no fue profeta, no fue rey, él fue portero, pero entendió algo que muchos no. No importa dónde sirvas, si tú estás cerca de la presencia de Dios. La cercanía con Dios no se mide por tu cargo ni por tu título, sino por cuánto estás dispuesto a proteger lo que Él te ha confiado. Ora conmigo y dile: Señor, yo quiero ser como ese Obed-Edom
para mi generación, que mi vida, que mi casa, que la gente que me sigue estén marcadas por tu presencia. Que incluso si solo me das una puerta en el templo, yo me abrace a ella con alegría. Hazme una persona fiel desde donde me pongas. Que mis hijos hereden no solo mi apellido, sino mi pasión por ti. Gracias, Dios, porque me recuerdas que en tu reino no hay tareas pequeñas ni nombres olvidados. Enséñame a servirte con fidelidad, aunque nadie me vea. Dame la humildad de prepararme para mi turno y la obediencia de honrar el orden que tú has establecido. Que cuando mi nombre aparezca en tu lista, todos nosotros estemos listos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Hasta ahí. Vivimos en un mundo obsesionado con el mérito, donde cada logro debe ser demostrado y cada aprobación debe ganarse. El apóstol Pablo introduce una verdad que sigue rompiendo esquemas. Dios declara justos no a los que trabajan, sino a los que creen. Y lo hace utilizando el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, para mostrarnos a nosotros que la salvación nunca ha sido una cuestión de obras. No es por lo mucho que nosotros hagamos que vamos a ser salvos, sino por la gracia de Dios. ¿Qué ganó Abraham por sus propios esfuerzos? Nada que lo justificara delante de Dios. Pablo lo afirma con claridad en el verso 2, donde dice que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Así que lo que hizo grande a Abraham no fue su rendimiento, sino fue su rendición. La fe no consiste en lograr que Dios haga lo que tú quieres. La fe es confiar en que Dios hará lo que es mejor, aunque tú no lo entiendas. En el judaísmo del primer siglo, Abraham era el ejemplo supremo de obediencia y de justicia. Los rabinos enseñaban que su fidelidad era la causa por la que Dios lo bendijo. Pero Pablo, un ex fariseo que conocía perfectamente esos pensamientos judíos, revela que no fue por obedecer que Abraham fue justificado, sino por creer. Romanos capítulo 4, verso 3, cita directamente Génesis capítulo 15, verso 6, y hay una conexión allí. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y eso fue antes de que él fuera circuncidado en Génesis capítulo 17. Antes de ofrecer a Isaac, antes de cualquier obra destacable, la fe
fue el primer paso y Dios lo llamó justo solamente por confiar, por creer, por fe. Dios no bendice la perfección, Dios siempre bendice la dependencia. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham, lo que nos deja grandes enseñanzas. No podemos buscar ganarnos el amor de Dios. Ya lo tenemos. La fe no es una competencia de rendimiento, sino es una entrega profunda. Deja de cargar con la culpa de tu pasado. Si tú crees en Jesús, ya fuiste declarado justo. No sigas viviendo como si aún estuvieras en juicio o como si aún estuvieras cargando tus culpas. La Biblia dice, y vamos a leerlo más adelante, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Abraham no solo creyó, Abraham caminó según esa fe. La fe verdadera siempre produce acción, siempre produce movimiento. Quiero que te imagines que estás en un edificio corporativo al que solo se entra con una tarjeta de acceso. Ahora, muchos tratan de convencer al guardia para entrar. Muestran sus títulos, muestran sus fotos, muestran sus certificados, pero el sistema no responde a los logros, solo a la tarjeta correcta. La fe es esa tarjeta. No importa cuán impresionante seas, ni todos los títulos que tú te cargues, sin fe no se abre la puerta. Pero si tú tienes fe en Cristo Jesús, el acceso está concedido por gracia. No es algo que te hayas ganado, es algo que Dios te regala. La fe es la llave que abre las puertas que el esfuerzo nunca podría tocar. Ora conmigo y dile, Padre, gracias por recordarme que no tengo que ganarme tu favor. Solo necesito creer. Perdóname por todos los días que he intentado impresionarte con mis obras, con mis títulos y me he olvidado de confiar en tu gracia. Hoy vuelvo a ti, así como Abraham, sin méritos, pero con fe. Declárame justo, una vez más, Dios, no por lo que hago, sino por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo lo recibo por fe y gracias por llamarme justo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. A este salmo yo le titularía Cuando Dios guarda silencio. Hay temporadas en las que lo que más nos duele no es la prueba, sino el silencio de Dios. Es ese eco que grita en lo profundo de nuestra alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Por qué estoy viviendo esto, Dios? ¿Qué quieres de nosotros? Y así comienza el Salmo 13. Es una de las expresiones más crudas de angustia en toda la Escritura. Pero también es uno de esos salmos breves, pero transformador. Porque solo en 6 versículos, David pasa de la desesperación a la adoración. Este quizás fue un salmo de David en medio de una cueva, una oración desde la cueva. Probablemente estaba huyendo de Saúl o atravesaba una de sus muchas crisis existenciales. 4 veces él le repite a Dios, ¿hasta cuándo? Como quien golpea la puerta y está buscando una respuesta y no pasa nada. Ojo que David no estaba cuestionando la existencia de Dios, sino esa ausencia aparente. Está diciendo Dios, yo sigo creyendo, pero no te siento, pero no sé qué es lo que estás haciendo. El dolor no es la ausencia de Dios, es esa plataforma donde Él se revela más profundamente. Es a través de tu dolor donde tú conoces a Dios como tu consolador, como aquel que viene a ti a traer paz a tu vida. Así que este salmo es para todos aquellos que se preguntan ¿por qué?
¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? ¿Qué he hecho yo, Dios, para tener que afrontar esta prueba? En el verso 1 le dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? David sentía que Dios se había olvidado de él, que él estaba escondiendo su rostro de él. Y no porque haya pecado, sino porque estaba en una espera prolongada, sin respuestas. Y yo sé que muchos piensan que dudar o expresar tu dolor es falta de fe. Pero el Salmo 13 nos muestra lo contrario. En la fe real también se permite llorar. El verso 2 dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Y sabes qué? Tu lucha, si es vista por Dios. Versos 3 y 4, comienza David con una súplica honesta y le dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. David no pide oro, David no pide dinero, no pide poder, ni mucho menos venganza. Él pide la mirada de Dios, que Dios lo vea otra vez. Cuando él le dice, devuélveme el brillo a mis ojos, eso también podría traducirse como, haz que mi vida vuelva a vivir, que mis ojos vuelvan a tener ese brillo. Vivimos en una generación obsesionada con la visibilidad. Hay millones que viven sin brillo en los ojos, porque sienten que Dios los ha dejado en visto. Pero el silencio de Dios no es su ausencia. Dios nos está entrenando. Cuando Dios calla, no es indiferencia, es confianza. Él sabe que tú estás listo, que tú estás lista para resistir más de lo que crees. En los versos del 5 al 6, David le dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y es una adoración, es un canto que brota en medio de la oscuridad. Quiero que notemos que David no espera que todo se arregle para comenzar a alabar a Dios. Él canta mientras aún le duele. Él adora mientras el problema sigue presente. Y eso es fe. Confiar sin ver. Cantar sin sentir. Alabar sin tener garantías de que ya tu respuesta viene en camino. La adoración no es esa reacción a lo que Dios hace. Es nuestra convicción de quién es Dios. Y aunque no haga nada más, nosotros sabemos en quién hemos confiado. No escondas tu dolor. Habla con Dios con honestidad. La Biblia está llena de personas que clamaron con crudeza y que fueron escuchadas. Ancla tu fe, no a tu temporada, al carácter de Dios. Aunque no lo sientas, Dios sigue siendo fiel y Él está más cerca de lo que tú lo percibes. Haz de la adoración tu refugio. Cantar no es por la respuesta del milagro, es el paso previo. Adora antes. Gracias anticipadas a Dios. Ora conmigo y dile, Señor, cuando tu silencio me asuste, recuérdame que tú sigues cerca, que tú me cargas en cada uno de mis problemas. Y aunque yo solamente vea 2 huellas, esas huellas que veo son las tuyas, Dios, que nos tienes cargados mientras estamos en ese problema. Ayúdanos a volver a mirarte. Cuando mis ojos comiencen a perder su brillo, vuelve a mirarnos, Señor. Sonríe, pon tu mirada sobre nosotros. Cuando mis oraciones parezcan ignoradas, enséñame a cantar más fuerte. Hoy creo, como David, que aunque no lo vea, confiaré en tu amor inagotable. Aunque duela, seguiré creyendo. Y aunque aún no llegue la respuesta, yo comienzo a adorarte. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, versos 15 y 16. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. ¿Alguna vez tú has sentido que el día se te fue sin haber hecho nada valioso? Bueno, esa sensación de pérdida, de vacío, de haber desperdiciado oportunidades, es más espiritual de lo que pensamos. En estos 2 versículos, el sabio Salomón
une dos ideas que parecen distintas, pero que están profundamente conectadas: la pereza y la obediencia. La pereza no solo roba tu tiempo, roba tu llamado, porque cada minuto que tú no construyes tu propósito, alguien más construye una distracción. En la cultura hebrea antigua, trabajar no era un castigo, sino era una forma de honra. La pereza se asociaba con la ruina personal, pero también con una falta de temor a Dios. Hay creyentes que no se han apartado de Dios, pero se han detenido, y detenerse en el reino es retroceder. El verso 16 nos muestra el antídoto de la pereza. Dice: guardar los mandatos del Señor. Quien los guarda, vive. Quien los ignora, muere. Y es una declaración radical, porque la obediencia no es una imposición, es una decisión vital. Obedecer no es una carga, es una brújula. La obediencia no es para limitarte, es para alinearte con el propósito por el cual fuimos creados. En otras palabras, no obedeces para agradar a Dios, obedeces porque sabes que sin su dirección terminas perdido. Ataca la pereza espiritual con hábitos de fe. La oración es disciplina. Si tú esperas sentir ganas de orar, nunca crecerás. Si tú esperas sentir ganas de leer, de repente un día te levantas sin ganas. Pero como tú ya tienes una convicción, como ya se te creó el hábito, lo haces. Ponle acción a tu fe. El gran enemigo de la obediencia no es el pecado, es la comodidad. Ora hoy conmigo y dile: Dios, despiértame si me he dormido. Líbrame de esa pereza que me aleja de tu llamado, de la comodidad que mata mi fe. Yo hoy decido levantarme, obedecer, vivir con intención. Dame las fuerzas para hacer lo que me pides, aunque no siempre lo entienda. Porque tu voluntad es mi vida. Tu camino es mi alimento. Y yo decido vivir de acuerdo a tus mandatos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 198. Check. Y antes de cerrar este episodio, quiero agradecer a los corazones generosos que sostienen este ministerio con oración y provisión. Gracias, Tania Fochino, desde Paraguay. Te quiero mucho a ti y a tu hermosa familia. Oro para que nunca te falte el trabajo y que Dios abra puerta de favor para ustedes. Gracias a Liliana Galindo desde Colombia. Ella es una mujer emprendedora y protegida por el Señor. Gracias por ser luz. Y gracias también a Ivette Flores desde Panamá. Seguimos orando por ese milagro excepcional en tu vida, que solo Dios lo puede hacer. Él sigue obrando. Espero vernos cuando esté en Panamá. Y bueno, ¿saben cómo me siento cuando veo los saludos de cumpleaños? Como Jim Carrey, el del Todopoderoso, abriendo los mensajes y me llueven por todos lados. Quiero agradecerles por ayudarme con el orden, porque si me dicen desde el principio el objetivo, el cumpleaños, el testimonio, la oración, eso me ayuda mucho y me hace la vida más fácil. Si ya les respondí con un ok, confíen en que ya está anotado. No me lo digan 5 veces más, por favor. Y ahora sí, vamos con los saludos cumpleañeros para hoy, 17 de julio. Feliz cumpleaños Agustina Belén Centurión desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo enorme de parte de Álvaro, que está orgulloso de ti. Felices de recibir al Espíritu Santo contigo y estoy segura de que un día vas a contar ese testimonio de sanidad. Que este nuevo año venga lleno de propósito, fe y milagros. Feliz cumpleaños a Calebe, que hoy cumple 8 años. Qué bendición ver a los más pequeñitos crecer en la fe. Que Dios te acompañe y te llene de alegría. Feliz cumpleaños a Alejandro Catalán, que hoy cumple 68 años desde Ajusco, México. Alejandro, que Dios te bendiga grandemente y te llene de paz. Feliz cumpleaños a Lolita Mendoza. Que el Señor te abrace con fuerza y te regale un nuevo año de bendición. Feliz cumpleaños a Sandra Hernández. Recuerda siempre que tu mejor amigo siempre será Jesús. Feliz cumpleaños y camina de su lado cada día. Feliz vida para Alejandro Cusme, que hoy cumple 17 años, sobrino de Irina. Es maravilloso ver cómo Dios ha obrado en tu vida a tu tan corta edad. Él tiene grandes planes para ti. Feliz cumpleaños para Ricardo Bolaños, que hoy cumple 51 años desde El Salvador.
Que Dios te regale tu sanidad completa y llene tu corazón con esperanza. Feliz cumpleaños a Consuelo Miranda. Ella es una mujer guerrera desde Valledupar. Consuelo, que el Señor te siga fortaleciendo cada día. Feliz cumpleaños a Miguel Barbosa, que hoy cumple 29 años, de parte de Lorena Martínez desde Bogotá. Miguel, que este nuevo año esté lleno de bendiciones y de respuestas del cielo. Celebro también a la querida abuelita Alba Chala, que hoy cumple 80 años desde Verde Pueblo Nuevo, Cundinamarca. Tu familia te honra por tu fortaleza y por tu corazón. Gracias por ser ese ejemplo de fe. Saludos para Denia desde España. Hoy en tus 49 años sigues caminando con fe. Que Dios te bendiga con salud, gozo y nuevos comienzos. Feliz cumpleaños a Ana Vargas Fuentes. Que este nuevo año esté lleno de dirección y de muchas promesas cumplidas. Feliz cumpleaños a Lelis Zapata de parte de Yulisa. Que Dios te bendiga con alegría y con muchos años más de la presencia de Dios. Feliz cumpleaños a Camilo desde Colombia. Gracias por hacer este reto de la Biblia en 365 días y que este año esté lleno de respuestas divinas. Feliz cumpleaños a Mónica desde Medellín. Que este nuevo año tu mudanza traiga paz y bendición, porque esos nuevos comienzos vienen guiados por Dios. Feliz cumpleaños a Jorge Miguel Rojas en Soacha, Colombia, de parte de Rochi Fajardo. Que Dios siga cuidando ese corazón tan especial. Muchas bendiciones, Jorge. Feliz cumpleaños también a Elizabeth desde Xalapa, Veracruz, México, de parte de tu amiga Sara Romero. Que Dios guíe tu vida con sabiduría y propósito. Feliz cumpleaños para Jenny Carrillo, una colombiana en Torrevieja, España. Que este nuevo año esté lleno de la presencia de Dios y de mucha paz. Feliz cumpleaños para Nicole desde Bogotá. Que este nuevo año venga cargado para ti de dirección divina. Feliz cumpleaños para Emelindo López y Yasmín López, los mellizos desde República Dominicana. Qué lindo celebrar un cumpleaños juntos, que sigan creciendo en fe y en alegría. Feliz cumpleaños a Laura Cuartas desde México. Tu prima desde Bogotá te recuerda cuánto te ama. Laura, tú eres una persona llena de luz que siempre deja huella donde va. Feliz cumpleaños a Melissa Usaquín en Bogotá, de parte de Ana Milena. Que Dios te bendiga y te acerque cada vez más al corazón de Dios. Feliz cumpleaños a Esmeralda Santamaría y Julián Iraeta desde Edmond, Canadá. Un saludo lleno de amor de parte de su hija Emily, que les dice gracias por ser una familia que camina en la fe unida. Y así cerramos este episodio, agradecidos por la fidelidad de Dios, por ser parte de esta comunidad que cada día se fortalece con la palabra de Dios. Nos vemos el día 18 a las 9 de la noche, hora Perú, para celebrar nuestros 200 días leyendo la Biblia. Esto va a ser fabuloso. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.